Muy bien, chicos. Primero, algo que quisiera que hiciéramos es trabajar no solamente con el figurín de 9 cabezas, si no me equivoco, ese fue el que les había enseñado la clase anterior, que vieron el figurín, pero quiero que sepan cómo pueden jugar con las proporciones sin que el figurín se sienta raro, sin que se vea como desproporcionado e incómodo. Lo que tenemos que hacer es entender cómo colocamos cada parte, dónde colocamos la cintura, dónde colocamos las rodillas, para que si vamos a trabajar, por ejemplo, con un figurín de 10 cabezas o con uno de 9 o incluso con uno de 8, no se vea extraño cuando pasemos de una dimensión a otra. Como les digo, es cuestión de comprender cómo funcionan estas medidas y vamos a ir construyendo la figura, como seguramente recordaremos, empezando por la cabeza, que por supuesto es el primer renglón, y vamos a ir bajando. Recordemos que el torso o las costillas, mejor dicho, llegan hasta el 3. Puede bajar un poquito si el figurín es muy largo, pero no mucho. Lo que sí va a bajar es la pelvis. Normalmente en un figurín de 8 cabezas, 9 cabezas está en el 4, pero aquí vamos a tratar de bajarlo un poquito más para que llegue entre el 4 y el 5. Lo podemos extender un poquito más. Y recordemos dónde van los codos, a la altura de la cintura. Acá vamos a hacer una pose donde tenga la mano apoyada sobre la cintura y otra arriba. Les voy a explicar una forma en la que podemos comprobar que todo esté en su lugar, pero vamos a terminar de construir la base en el centro, entre el fémur y la pantorrilla. O sea, tiene que estar justo en el centro de la rodilla para que esté correcto. Ahora, es importante que cuando vamos a medir, por ejemplo, la cintura en ciertas poses no está completamente recta, sino que una pierna está más levantada que otra y hace que una cadera se vea más levantada que la otra. Eso ayuda a dar mucho dinamismo y es lo que estamos haciendo aquí, que una pierna esté más recta que la otra, por lo tanto va a tener más levantada la cadera de ese lado. Es importante hacer esto, marcar un poco la inclinación, igual que hacemos con los hombros. Recordemos que se hace mucho este cruce, que los hombros van hacia arriba, por ejemplo, una inclinación de izquierda a derecha y la cadera de derecha a izquierda. Entonces, o sea, la inclinación es opuesta, va hacia abajo. Esto es bastante genial porque, como les digo, si sienten que su figurín está rígido, les va a ayudar a que de forma inmediata empiece a tener mucho más movimiento. Claro que también la columna tiene mucho que ver, pero ya lo vamos a ver más adelante. Quería mostrarles algo importante. Normalmente en el último espacio, el último renglón, como querramos llamarlo, este espacio es solamente para los pies, porque los figurines, recordemos que ellos están en tacones, se los dibuja siempre en tacones o en una plataforma alta. Por lo tanto, todo este espacio, o sea, una cabeza completa lo va a ocupar el pie levantado. Podemos hacer los tacones empezando como triángulos y luego los vamos a definir, no se preocupen. Podemos ir simulando la inclinación del pie. Recordemos que el pie tiene una jorobita, el empeine se le llama, y suele ser más o menos de esta forma. Aquí no está tan marcado, pero es una idea de cómo puede verse de lado, ladeado. Y podemos ir viendo de lejos cómo nos va quedando el figurín. Algo que les recomiendo es que primero suelten la mano, relájense haciendo poses. Pueden incluso hacer varias veces en la misma pose, o incluso pueden hacer diferentes poses haciendo solamente el esqueleto, así como lo tengo ahorita. Ahí me faltan los senos, ya se los voy a agregar. Pero lo que quiero decir es que esto que estoy haciendo aquí es luego para corroborar que las medidas de los brazos sean las mismas de un lado, del lado izquierdo y el lado derecho. Ahora sí, le estoy haciendo los pechos. Les iba a decir que primero que nada
es reconocer, como les digo, la posición de cada parte del cuerpo. O sea, ubicarla a qué altura queda el codo, a qué altura queda la rodilla, a qué altura quedan las caderas y los hombros. Eso es lo primero que tenemos que reconocer y en eso nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. También el seno suele tener ese levantamiento. Si un lado está más levantado que el otro, el brazo cuando se levanta, un brazo se sube, digamos, también se nota un seno más alto que el otro. Pero algo que muchas veces puede pasar es que cuando empezamos a hacer la piel, puede ser que nos quede un poquito rígido. Y si es eso, si todo lo demás ya está en su sitio, ya vemos que tiene eh, la posición de los brazos, la altura, y de pronto se siente incómodo, se siente un poquito rígido o descolocado, vamos a hacer un chequeo de los detalles. A veces se trata de la manera en la que dibujamos, por ejemplo, las caderas, la cintura, las manos, incluso las manos, aunque parezcan algo pequeño e insignificante, ya vamos a ver que cambia mucho la forma en la que percibimos el figurín. Como ven, no es lo mismo la colocación del brazo y la mano en uno a lo que transmite en el otro. Entonces, para esto, les voy a mostrar una forma a continuación de cómo pueden simplificar bastante las manos, porque estas son bastante delicadas, bastante ligeras, y quiero que primero analicemos esta pose ahorita y veamos que a diferencia de las anteriores, esta se siente un poquito rígida y tiene algunos detalles anatómicos, como por ejemplo el brazo. Nosotros cuando flexionamos el brazo, la muñeca tiene que estar antes de llegar al hombro, es más corta. Entonces, lo que vamos a hacer es que si antes estaba más larga que llegaba más arriba del hombro, estando flexionada, vamos ahora a hacerlo más cortito. La posición estaba, digamos, bien buena la inclinación del hombro, del brazo, perdón, pero eh, lo que vamos a hacer es jugar un poco con las vistas. Recordemos que está inclinada de esta manera y más corta. Entonces se marca el codo y vamos a hacer la muñeca antes de llegar al hombro, así como lo están viendo en pantalla. Recordemos que la forma que tiene el antebrazo lo podemos relacionar con una especie de gota. O sea, si la vemos así es como una gota. Y ahora la mano la vamos a simplificar haciendo las líneas. Aún no le vamos a hacer los detalles, pero haciendo la inclinación que va a tener los dedos. Ya les voy a mostrar cómo podemos hacer los dedos rápidamente. También vamos a estilizar un poco el cuello. Recordemos que se marcan un poquito las clavículas de esta forma. Ahora, otro detalle es que cuando vamos a visualizar el seno, tenemos que dibujar como si fuera nuevamente una gota que proviene de los exteriores del cuerpo, como si fuera desde la axila. Entonces tenemos que ver que en este caso se están viendo muy hacia afuera. El seno en el figurín no es tan grande, no es tan caído, y por lo tanto no suele ir hacia afuera de una manera tan notoria. Entonces podemos subirlos un poquito, en algunas ocasiones va a ser necesario subirlos un poquito y centrarlos. No que estén pegados uno del otro, pero sí que no sobresalgan tanto. Ahora vamos a corroborar el movimiento que tiene la columna, que esto es muy importante, porque si se fijan, la cintura se ve como un palo, se ve duro, rígido. Entonces, si le marcamos más la curva, automáticamente nos va a indicar que la pelvis va más ladeada. O sea, si les pasa esto, que se ve como recto,
muy rígido, entonces tenemos es que inclinar un poco más todo, o sea, inclinar más, en este caso la pelvis, llevarnos obviamente las piernas también un poco más hacia el costado, por esa razón, el brazo que está flexionado también lo tenemos que mover. Muchas veces estas cosas pasan, no tengan miedo si eso sucede, piense que se arregla en un momentito borrando. Lo bueno es que lo estamos haciendo a lápiz y podemos corregir. Entonces vamos a colocar nuevamente la inclinación que tiene las caderas y ya sabemos que por esa forma de S que tiene la columna, ahora sí nos va a quedar con movimiento, ¿verdad? Entonces ahora sí ya se marca mucho más la curva de la cintura, de la cadera también, y se ve más estética esa, ese lado izquierdo que es tan llamativo en la pose. Entonces van a ver que un lado va a ser mucho más recto, más lineal, y el otro mucho más marcado, porque un lado está apoyado, una pierna está completamente recta y la otra recae sobre la misma. Entonces aquí ya tenemos mucho movimiento, mucho más que antes en las piernas y el torso. Y ahora vamos a hacer la mano, que la mano también tiene una posición rara. Entonces, para que la mano tenga más sentido, tenemos que entender que ella está sosteniendo y rodeando la cadera. Entonces, como ven, se tiene que ver ese doblez de los dedos que lo estamos marcando aquí. Estamos separando la palma de los dedos y se entiende que está sujetando algo que es un poco redondo, digamos. Por supuesto, vamos a limpiarlo y ahora les voy a mostrar una forma rápida de hacer los dedos. Como les digo, primero tenemos que separar la palma y ahora los dedos siempre los vamos a hacer como triángulos. Los dedos por lo general ellos se van hacia el centro, ellos se juntan entre sí, es algo natural. Y para que nos queden las manos más femeninas, vamos a tratar de hacerlos como picos, como si fueran triángulos. No les recomiendo detallar tanto las manos en los figurines porque no son el foco principal a menos que estén sosteniendo algo, pero podemos simplificar muchísimo que está agarrando algo o que se está agarrando la cadera, como por ejemplo lo vemos aquí. Entonces, les dejo ese ejemplo. Ven que de lejos se entiende perfectamente y el pulgar que estaba hacia el otro lado ayuda a que se termine de comprender. Aquí lo que estoy haciendo con el muslo, el muslo derecho, es que le estoy dando un poquito más de definición a la rodilla. Normalmente en este ángulo suele tener un poquito más de volumen. Cuando nosotros vemos la pierna así ladeada, suele tener un poquito más de volumen porque desde ese lado se ve como más rellenito. Retomando el tema de las manos, vamos a hacer lo mismo ahora con la mano que está flexionada. Aquí tiene un poquito más de movimiento, más de actitud, digamos. Y lo que vamos a hacer es nuevamente, primero dibujemos la palma. Si distinguimos la palma, ya podemos hacer los demás dedos. Todos partiendo de formas triangulares para indicar la dirección de cada uno. Visualicen una referencia y vean hacia dónde apuntan cada uno de sus dedos para entender la actitud o el gesto que está haciendo la modelo. Y como ven, aquí se entiende muy bien la pose y ahora la podemos, ahora sí que vestir. Vamos a vestirla. Les recomiendo muchísimo que utilicen referencias de figurines que ya existan, por lo menos ahorita que están empezando a hacerlo, porque puede ser un poco estresante interpretar el tipo de prenda que están tratando de hacer en una pose dinámica, una pose que nunca hayan hecho, porque los pliegues tienen que tener una forma específica de acuerdo a cómo interactúe la tela, el tipo de tela. Entonces vamos a empezar con algo más ligero para que se puedan guiar de cómo se ven los pliegues en esa referencia.
Por lo menos algo que siempre tenemos que hacer es primero ubicarnos, obviamente, si es un top, si es un short, si es un pantalón, el espacio que ocupa. Y si es una prenda que incluso si es pegada, como es este top, que no es que tenga mucho volumen, sino que está ajustado al cuerpo, incluso si es así, debe sobresalir un poquito del mismo. O sea, tiene que ser un poquito más ancho, un poquito por encima del hombro. Eso es porque así es que se va a entender mejor que no es simplemente una raya en el cuerpo, sino que hay algo encima, está interactuando con el cuerpo. También es necesario que visualicemos qué tanto volumen tiene la prenda. Por ejemplo, yo ahorita voy a hacer un pantalón que es bastante holgado y por lo tanto no va a estar a la medida de la pierna, sino que va a ocupar más espacio. Pero ¿qué tanto más espacio es la pregunta? Puede ser un pantalón palazzo, por ejemplo, que ocupa mucho espacio. Puede ser unas bermudas que llegan hasta cierta altura de la rodilla. Pueden ser un mini short. Pero entonces, ¿cuánto espacio ocupa? Entonces, una vez que yo defino la silueta de ese pantalón, lo voy a ir ubicando en el cuerpo. O sea, digo un pantalón ahorita, por ejemplo, pero puede ser un vestido, puede ser una falda. Entonces, por lo menos aquí estoy determinando que es bastante grande desde arriba hasta abajo. Entonces, todo ese espacio va a sobresalir de la pierna, va a ser mucho más ancho que la pierna. Claro que no es una línea recta, sino que tiene ciertas curvas, ciertas ondas, que yo se las puedo más o menos simular al inicio. Por eso les recomiendo la referencia porque les va a indicar cómo dibujar los pliegues y luego hacerle los detalles. Siempre recomiendo hacer primero la silueta por esta razón, para que primero visualicemos el espacio más grande y luego podamos definir detallitos como si tiene una pretina, si tiene pliegues muy marcados o suavecitos, si tiene un cinturón, los detalles de la hebilla, ese tipo de cosas. A veces algo que frustra un poco es cuando los pliegues no nos quedan armoniosos con la prenda. Esto puede ser o porque estamos dibujando demasiados pliegues cuando no son necesarios, o al menos no es necesario marcarlos tanto, y con que los borremos un poco basta para que se integren mejor. Otras veces es porque el ángulo o la posición no es la correcta y tenemos que cuidar allí que a lo mejor lo estamos colocando más arriba, más abajo, muy marcado. Entonces tenemos que encontrarle el sentido a esa curva. No es simplemente porque se ve así, sino que ¿de dónde viene esto? Otra cosa es que se van a dar cuenta que muchas veces las poses no todas encajan con los mismos tipos de prendas. Por ejemplo, hay ciertos accesorios que necesitan que la posición de las manos sea específica, que le dé espacio para que luzca todo. Otras veces hay prendas que necesitan poses abiertas, otras cerradas, para que luzcan mejor. Entonces, si ven que por ejemplo una pose no les ayuda mucho o un accesorio no les ayuda mucho, lo que hacemos es cambiarlo. O sea, visualicémoslo de esa forma. A veces el cabello suelto, por ejemplo, no encaja por completo con un tipo de ropa elegante, entonces lo hacemos recogido. Eso es algo que tenemos que también tomar en cuenta cuando vamos a dibujar un figurín. Hay poses que ayudan y enaltecen la prenda que estamos dibujando, el vestido, el blazer, pero otras veces hay que cambiarla para que funcione mejor. Igual que con los accesorios, que a veces hay accesorios que no funcionan tan bien con un conjunto y lo que hacemos es cambiar el accesorio para que este encaje mejor con el resto. Aquí, como pueden ver, lo que estoy haciendo es dibujar el rostro del figurín. Por supuesto que como es chiquito,
Lo estoy haciendo bastante sencillo y es lo que se espera del ejercicio que hagan ustedes, que no tenga tantos detalles, sino que vamos a simplificar bastante y nos vamos a quedar con lo más importante. Y ahora voy a dejarles el proceso un ratito de otro figurín, otra pose, pero también muy utilizada. Las poses que hemos visto aquí creo que son de las más versátiles porque la pueden utilizar para un sinfín de vestidos, de prendas casuales, otras con un poquito más de elegancia, digamos. Pero en general aquí entre estas dos pueden jugar bastante con una buena variedad de cosas. Acá estoy realizando los hombros, como ven está uno más levantado que el otro y igualmente la cadera. En este caso es al revés, es el hombro izquierdo más levantado que el derecho y la cadera izquierda más abajo que la derecha. Como pueden ver aquí, el torso está un poco ladeado y un hombro es un poco más ancho que el otro. Eso es por la perspectiva. Cuando trabajan en tres cuartos, normalmente el lado que está alejado es un poquito más pequeño, mínimamente. Entonces, de pronto van a notar eso en algunos casos, así como la pierna cuando está caminando, que la pierna que está flexionada se dibuja como un poquito más pequeña o más corta. Es por esa razón. Aquí continuamos con las caderas, más o menos ya sabemos la altura de la misma y vamos a ver que igual que en el caso anterior, por estar en este cruce de alturas de hombros y cadera, un lado va a estar más recto y el otro va a estar mucho más marcado, más curvilíneo, pero es como les digo, es la posición. Y los brazos igualmente tienen que seguir midiendo lo mismo. Los brazos largo del codo a la altura de la cintura y la mano a la altura entre la cadera y el muslo. Aquí yo estoy haciendo un figurín de 10 cabezas, nuevamente otro de 10 cabezas. Y en este caso, estos figurines, las rodillas les llegan entre el 7 y el 8, la séptima y octava cabeza. Cuando trabajamos un figurín más pequeño, como de 9 cabezas, suele estar un poquito más arriba, o sea, en mitad del 7, por ejemplo. O en casos más pequeños, como figurines de 8 cabezas, la rodilla suele estar en el 6, entre el 6 y el 7. Entonces van a ver que eso es importante, como les comenté antes, se va bajando o subiendo la pelvis en relación a si el figurín es más alargado o es más corto. Y aquí, como ven, es importante marcar más o marcar menos los gemelos, las pantorrillas, de acuerdo a el ángulo. Si estamos dibujando el figurín de frente, se ve el gordito de la batata, como le dicen, del lado externo e interno. Pero si lo estamos dibujando desde un lado específico de perfil o tres cuartos, va a estar es del lado interno. Entonces, aquí les estoy enseñando rapidito también cómo pueden simplificar un tacón, si les ayuda. Igual ya lo vamos a detallar. Es que son muchas cosas sucediendo a la vez, lo siento. Espero que vayamos al mismo ritmo. Aquí estoy puliendo la posición de la cabeza porque la cabeza también es muy importante dentro del movimiento que tiene el cuerpo. Los senos los estoy limpiando un poco para que entendamos mejor dónde va a ir el volumen del busto. Y ya estoy direccionando más la cabeza. Tengan en cuenta que estoy siguiendo la S que tiene la columna, por eso está como un poquito inclinada hacia adelante. El cuello está como un poquito inclinado hacia adelante porque es el movimiento natural que tendría siguiendo esta curva. Y ahora vamos a hacerle la piel a el brazo, a los hombros, que como saben es bastante delgadito, así que no vamos a marcarlo demasiado, pero sí se tiene que separar lo que sería el codo de ambas extremidades. En este caso el brazo derecho no se ve mucho, pero es porque está detrás de la cadera. Lo que sí se ve es la mano, que se nota que se apoya, se sostiene sutilmente del muslo, y como ven estamos colocando esa pequeña flexión que debe tener la muñeca.
Eso lo vamos a ver ahorita cuando dibujemos la mano, cómo quedaría. Entonces vamos a pulir aquí un poquito. Como ven, la perspectiva hace que ciertas partes del cuerpo no se vean o se vean más pequeñas. Eso les va a ayudar mucho a que tenga un poquito más de realismo su figurín. Hay quienes al figurín le marcan los hip dips porque también es algo muy natural del cuerpo, que sería ese hueso de la cadera que hace que se vea un poquito más recta y tiene un pequeño hundimiento. Eso depende porque hay quienes la quieren hacer muy redondeada y otros sí le quieren marcar el hip dip, pero realmente también es cuestión de gustos y por lo general se suele marcar un poquito eso. Lo que sí caracteriza mucho a los figurines de moda es la cinturita, que se marca bastante, es muy estrecha, entonces sí vamos a tratar de definirla bastante. Y los brazos también suelen ser siempre muy delgados. Ahora vamos a dibujar aquí la mano como les había comentado anteriormente. Primero dibujamos la palma. Recordemos que no es lo mismo dibujarla de frente que dibujarla de lado. De lado es un poquito más delgada, más como un rectángulo fino, y de ahí vamos a derivar el pulgar. En caso de que se vea el pulgar, su base es más grandecita, y vamos a hacer los deditos, como ven, triangulares. No es necesario detallarlos tanto, depende qué tantos dedos se vean. El pulgar también lo vamos a hacer un poco triangular, o sea, la base es triangular y el extremo también es triangular. Y marcamos la muñeca. Claramente esto lo vamos a limpiar un poco para que se vea más nítido, más definido. Igual vamos a hacer con la otra mano. Aquí vamos a hacer la palma, la palma de la mano de perfil, bastante delgada. Y vamos a hacer el pulgar, la base del pulgar, que es triangular. Ahora vamos a hacerle los deditos. Claro, aquí estoy haciendo los dedos rectos porque en mi referencia están rectos. Pero si están flexionados, lo único que tengo que hacer es doblarlo, o sea, hacer un triangulito más pequeño en esa curva. Y ahora sí vamos a empezar a vestirla. Primero, lo que comenté antes, vamos a buscar una referencia, vamos a ver qué tipo de prenda tiene, el espacio que ocupa, el volumen que tiene. Y recordemos que va por encima de la ropa, va por encima del cuerpo, si tiene mucho volumen más aún. Entonces, primero vamos a empezar a cubrir. No nos preocupemos tanto porque esos primeros trazos nos queden fascinantes, nos queden espectaculares, porque estamos entendiendo cómo funciona, si es la blusa, qué tipo, qué modelo es, qué forma tiene, y luego podemos borrar un poco y entonces ir mejorando cada parte. O sea, ir viendo, bueno, no era tan curva este doblez, no era tan larga esta abertura, era más cerrado, los hombros son más rectos, son más caídos, todas esas cositas. O sea, vamos a irnos adaptando, vamos a ir mejorando lo que hicimos en un principio y vamos a ser más precavidos con las formas, porque de eso se trata un boceto. Primero, lanzar un poco, ser un poquito alocados para entender lo básico de cómo se colocan, y ya después podemos tomarlo con calma y empezar a medir, a calcular que el ancho tenga el ancho correcto donde corresponde. Por ejemplo, aquí la base del hombro en relación al codo, al doblez que tiene allí. Y lo que les venía diciendo, los pliegues, los fruncidos, los drapeados, por ejemplo, tenemos que tratarlos con cariño. Eso significa prestarles atención a la forma y por eso ver bien, visualizar o interpretar geométricamente qué forma tiene nuestra referencia para adaptarlo mejor, qué tan largo es, si es una línea muy marcada o es apenas una sombrita. No es necesario marcarlo mucho para que no se vea extraño en nuestro dibujo.
Donde más van a ver formas geométricas va a ser en los accesorios, si le quieren hacer accesorios. Por lo menos los zapatos suelen ser bastante geométricos, suelen tener triángulos, lo que es el tacón, o suele ser una especie de rectángulo curvo, o suelen ser delgados en el empeine, donde está cerca del empeine, cerca de la planta, mejor dicho, y a medida que llega a la punta del pie es alto, es mucho más grande. Entonces, eh, yo les recomiendo que visualicen el pie inclinado. Igual no se den mala vida ahorita por los detalles así tan pequeños, porque no hemos visto en profundidad los accesorios y vamos a ver más adelante los distintos modelos que hay de blusas, de pantalones, de shorts. Entonces, ahorita más que nada busquemos darle naturalidad al figurín, darle actitud y ver cómo interactúa la ropa encima de él.